Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45 ya en la fase de entrevistas en esta noche de lunes, fría noche de lunes, hay que decirlo también. Y pues bueno, lluviosa porque en la tarde no llovió como ayer, pero sí cayó una ligera llovizna en algunos sectores del país. Entramos ya entonces a este segmento de entrevistas, dos temas que tienen que ver con la economía del país. Hoy vamos a hablar acerca de la viabilidad de las propuestas gubernamentales para la recuperación económica y también vamos a hablar de cómo trasladar a las personas que están en la informalidad a la formalidad. Dos temas que le hemos preparado esta noche. Antes saludamos, como todos los martes, a María Inés Rivera, que dicho sea de paso, estuvo de cumpleaños, así que felicidades. Gracias, Mario. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Sí, la vida avanza. La vida avanza. Estábamos molestando fuera del aire que cada vez me siento más grande. Nah. Ya se No, reía Mario no, de mí. no vamos a decir tu edad, solo No, vamos a no, decir no. que empieza a vivir, María. Así es, Mario. Pero qué gusto estar aquí pues para hablar de estos temas tan importantes como temas de economía, ¿no? Reactivación económica, que en medio de una pandemia, pues después de una pandemia sobre todo, vale la pena analizar, y en un contexto donde todavía no tenemos pues vacunas también, qué tan entrampada está esta reactivación económica en medio de todo este contexto también. Por supuesto, porque esto tiene que ver mucho con el tema de la vacunación, tiene que ver con la confianza que hay en diferentes sectores de la economía. Hablamos de muchos sectores que todavía no se han reactivado al 100%, entre ellos el sector turismo. Pero bueno, vamos a hablar ahora entonces respecto a estos cuatro grandes planes que el gobierno se traza como pilares para la reactivación económica y el desarrollo económico del país. ¿Qué tan viables son estos planes? ¿Cuáles son? Y le ponemos en contexto, en el marco del Foro Guatemala no se detiene, el titular de la cartera de Finanzas Públicas, Álvaro González Cerrichi, ha presentado estos cuatro grandes planes con los que se abordan los problemas estructurales del país y con los que se busca el desarrollo económico. Vamos a hablar entonces esta noche con Álvaro González Cerrichi, el titular de Finanzas Públicas, y también con Luis San José, analista de ACIES, para contrastar este tema. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Buenas noches, Mario. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Ministro, pues si usted nos puede poner un poco en contexto, ya vamos por el mes de junio, 6 meses ya del año 2021, posterior, como hablábamos en la introducción, a una pandemia. ¿Cómo avanza ya a este mes el tema de la recuperación económica aquí en Guatemala? Bueno, muy buenas noches nuevamente. Bueno, les diría, la recuperación va bastante bien. Una seña de ello es el comportamiento de la recaudación. La recaudación va alrededor de 15.9% arriba de la meta estipulada, son arriba de los 3,000 millones de quetzales, y esto pues claramente indica que la economía está básicamente y totalmente abierta. Como ustedes bien mencionaban, hay sectores que siguen lastimados, como ha sido el sector turismo, básicamente el turismo que depende de los viajes que vienen de fuera del país, porque aún lógicamente hay mucha precaución con las personas que van y vienen de los diferentes países. Inclusive para estos sectores hemos estado trabajando programas especiales de financiamiento, hemos tenido pues ya con la Cámara de Turismo varias reuniones con el objeto de poder proporcionar algún tipo de fondo de garantía para que ellos puedan pues esperar y pasar esta mala época en lo que pues lógicamente todo regresa a la normalidad. Diría también que nos hemos enfocado en la atracción de inversión extranjera, principalmente han venido varias empresas que tienen el interés de invertir en Guatemala, las cuales también pues han estado atraídas por las iniciativas de ley que se han venido aprobando en el Congreso, como la ley de zonas francas, la ley antitrámites, la ley de leasing, que son iniciativas pues que obedecen a las demandas de diferentes empresas que quieren venir a invertir en el país. Pero nuevamente diríamos que los números de Guatemala son buenos. Guatemala apenas decreció un 1.5% en el año 2020, lo cual diría que a nivel mundial es de los países menos afectados de la pandemia, y según números del mismo Fondo Monetario Internacional nos ponen en un crecimiento de 4.5% para el 2021, lo cual nosotros consideramos que puede ser un crecimiento aún mayor. Entonces creo que la economía
como bien dijeron ustedes al principio, Guatemala nunca se detuvo totalmente, no se detiene, y esperamos nosotros que este 2021 y los siguientes años que vienen ahora pues sean años que reflejen un buen crecimiento económico, lo cual se va a trasladar eso a una mayor recaudación, a una mayor generación de empleos formales, y que al final del día, como hemos visto nosotros y nos dijo la misma vicepresidenta de Estados Unidos, cuyo mayor, diría, preocupación es la migración, es poder generar oportunidades locales para que los guatemaltecos no tengan que salir del país a Estados Unidos principalmente, sino que podamos generarle nosotros una fuente de empleo digna y se puedan quedar pues aquí en Guatemala junto a sus familias. Ahora, licenciado San José, ¿comparte usted este panorama que nos pinta el titular de Finanzas Públicas? ¿Lo ve así? ¿Difiere en algo? ¿Hay algunos puntos que usted, digamos, pudiese señalar en cuanto a que se contraste a lo dicho por el ministro? Bueno, primero, pues nuevamente buenas noches. Hay algunos aspectos en los que considero sí estar muy de acuerdo, y primero que nada revisando algunos indicadores. Por ejemplo, en el caso del IMAE hemos visto que sí se ha recuperado a niveles previos a la pandemia, lo cual es muy positivo porque nos indica que, digamos, en el corto plazo la economía se ha ido recuperando y la actividad está volviendo a la normalidad. También concuerdo en que hay algunos sectores en los que no se puede llegar a una recuperación plena, y ahí es donde viene la dificultad, porque precisamente el sector turismo o algunas actividades relacionadas al ocio o inclusive los mismos restaurantes, al tener algunas medidas de aforo que no se hayan podido, digamos, de cierta manera ir disminuyendo por el proceso lento de vacunación, no permitiría como tal llegar a un punto que se pueda traducir, digamos, a un crecimiento más que una recuperación. El mismo hecho también, sabemos que la vacunación pues, va lento, y esto de cierta forma también va a ir delimitando algunas de las actividades económicas. No está el mismo flujo, por así decirlo, de personas con empleo. Sabemos que hay varios que han perdido sus empleos y que no los han podido recuperar, si bien sí ha ido un incremento. Pero, digamos, en general sí considero que algunos niveles como el consumo y todo lo demás sí ha ido incrementando, los temas de servicios también, y es lo que puede ir permitiendo sentar las bases de este, digamos, crecimiento económico para el año 2021, que obviamente pues sí va a ser positivo y va a ser mejor que el del año pasado, pero sí habría que ir enfocándose un poco en precisamente estos sectores. Me parece, digamos, de cierta forma positivo este tema de ir apoyando a los sectores que falta poderse recuperar, y en cierta forma lo que sí habría que empezar a ver y a plantearse ya de ahora en adelante es el evitar esta migración que se va a esperar más adelante. ¿Y por qué lo digo así? Porque va a ser, digamos, inmediata una gran cantidad, que son las personas que hasta no pueden recuperar sus empleos o su nivel de ingresos anterior. Ese es el efecto que veríamos lo más pronto posible, digamos, y al no encontrar el acceso a una vacuna que les permita recuperar sus actividades. Creo que sería uno de los factores que habría que ir viendo más de cerca. Ministro Richie, en la introducción hablábamos un poco acerca de este plan de Guatemala no se detiene, que busca justamente impulsar esta reactivación económica. Digamos, ¿en qué se está enfocando este plan? Si usted nos pudiera contar un poco más al respecto. Bueno, sí, diría, básicamente, uno, en el tema de exportaciones, desde época de campaña, tal vez esto no obedece ni siquiera al tema de la pandemia, se planteó en un modelo exportador, un modelo en el que Guatemala pues puede darle vuelta tal vez a esta balanza comercial negativa que tiene, donde importa más de lo que exporta, ya que Guatemala pues claramente es un país que tiene mucha mayor capacidad de exportar más y dar mayor valor agregado a los productos pues, que actualmente exporta. Se hizo una contratación, esa la hizo el sector privado, que le hemos anunciado en varios espacios, de la empresa McKinsey, que es una consultora de alto nivel, que lo contrató, repito, el sector privado, en donde identificaron alrededor de 20 productos con los cuales nosotros podíamos generar sobre los 5,000 millones de dólares de exportaciones adicionales a lo que ya tenemos. Entonces, para poder ser un país exportador, pues claramente tenemos que tener toda la parte de infraestructura, la parte de puertos, tenemos que mejorarla y tenemos que hacer inversiones importantes en esos sectores. Nuevamente, el crecimiento de la inversión extranjera directa, que eso no es nuevo, pero sí después de la pandemia, donde vimos nosotros también que hubo una ruptura importante de las cadenas de suministro, principalmente con países del Asia,
muchas de estas empresas están por líneas de las mismas casas matrices buscando países en donde poder ubicarse, en donde Guatemala, pues por excelencia, es uno de los países, diría yo, por la cercanía que tiene a las economías más grandes del mundo, por tener pues puertos en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, por tener una estructura fiscal, diría, bastante favorable. Hemos tenido nosotros pues la visita del interés de muchas empresas de venirse pues claramente a instalar acá al país. El tema del turismo lo tenemos que reactivar. Sabemos que Guatemala, si en algo va a poder caracterizarse, va a ser en realmente poder aprovechar esa gran cultura maya que nos pues, que hemos tratado de venir tratando de comercializarla, por decirlo de la mejor manera posible, y lo cual aún no lo hemos logrado. Hay unos planes muy importantes, hay un grupo de empresarios privados que están trabajando en el Fondo Maya, que es como realmente empezar a desarrollar responsablemente todo el área de Petén. Pensemos lo que es Tikal, el Mirador. Esto incluye donaciones de más de 600 millones de dólares de fondos verdes para poder proteger la selva de una manera sostenible. Un tema importante también que tenemos al alcance de la mano es la inversión en capital humano. Por ejemplo, todo lo que son call centers, BPOs, ITOs, requieren alrededor de 20,000 plazas anuales nuevas, pero para eso tenemos que nosotros capacitar a las personas para que tengan cierto nivel de inglés. Inclusive el presidente Yamatei ya hizo el anuncio hace algún par de semanas donde íbamos a destinar alrededor de 100 millones de quetzales a un programa de becas cabalmente para temas de inglés, para temas de programación y para temas de enfermería, que tenemos nosotros una demanda altísima para los mismos centros de salud, y eso pues va a empezar a materializar en el corto plazo. Entonces diría ahorita lo que tenemos nosotros es una ruta muy clara de dónde enfocarnos. Hay una, diría, relación sin precedentes positiva con el sector privado, quienes de la mano estamos tratando pues de generar estas oportunidades. Estamos totalmente claros que aquí las oportunidades, el empleo lo va a generar el sector privado, no lo va a generar el gobierno, pero como gobierno tenemos ya los marcos jurídicos, los marcos legislativos necesarios para que el sector privado, pensemos no solo el sector privado local, sino que las empresas de fuera puedan venir a invertir cómodamente en el país. Ahora, licenciado San José, ¿cómo hacer con todos estos sectores o empresas a las que no les llegó la ayuda de los créditos aprobados, a las que definitivamente tuvieron que cerrar, tuvieron que reinventarse y están tratando de volver a ser medianamente lo que se era antes del 2020? ¿Cómo hacemos con esos grandes sectores? Y hay que decirlo, hay mucho mediano empresario al que el tema de la pandemia le pegó fuertemente y no hubo una ayuda del Estado para salvar esos negocios. ¿Qué hacemos con esta gente? Ok, primero que nada, algo que, aunque va a sonar como redundante, ¿no? Es tratar de avanzar en el tema de la vacunación, porque solo eso garantiza de cierta forma que las actividades se recuperen de la forma normal. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Porque no solamente se trata de recuperar lo que se tenía antes. En este caso, veo muy positivo que se esté tomando a consideración el tema de la movilización de las cadenas globales de valor, porque sí permitiría, digamos, de cierta manera, el incrementar la actividad económica de Guatemala, y lo que habría que tratar de hacer es ir ubicando este tipo de empresas, pequeñas, medianas, para buscar en qué puntos se pueden insertar dentro de estas cadenas globales de valor y que permita de cierta manera como eslabonamiento aquí dentro de Guatemala, inclusive la región, ¿no? con otros países de Centroamérica, para poder de cierta forma afianzar o aportar a un crecimiento más a largo plazo, no para solventar el problema que se tiene ahorita, sino para verlo un poco más en un horizonte más claro. Ahora bien, sí, se sabe que hay varias empresas que han tenido las complicaciones, que tuvieron complicaciones para recibir este tipo de ayudas, que tuvieron que disminuir, digamos, ya no usaban locales grandes, sino que se pasaron a otros más pequeños, que tuvieron que ver cómo iban para ir accionando y todo lo demás. Consideraría que uno de los sectores más importantes, como es el tema del turismo, el tratar de agilizar de cierta manera este tipo de fondos o este tipo de apoyos, y también el buscar y acercarse a esos sectores, principalmente las empresas medianas y pequeñas que tienen, digamos, de cierta forma una, no limitada, sino una complicación un poco más difícil de tratar de comunicarse con algunas autoridades, precisamente por los disgregados y todo lo demás. O sea que hay mucho ahí que ver.
pero sí habría que irlo afrontando de ese tipo. Son las tres maneras y verlo de un corto, mediano y largo plazo, porque solo, digamos, de cierta forma resolverlo para que vuelva a estar como estaba antes no es una solución concreta, y sí habría que tratar de buscar ese eslabonamiento de ahora en adelante, el identificarlas y ver dónde se pueden aportar, dónde se pueden ir conectando y tratar de ir facilitando el proceso para lo mismo, porque hay muchas cosas que requieren de un proceso y que llegan a ser lentos o costosos. Ahora, ministro, digamos, hablando un poco acerca del tema de la inversión que usted mencionaba, que es clave y es parte de este plan de Guatemala no se detiene, pero digamos, en un contexto como en el que atravesamos en Guatemala, con falta de certeza jurídica, por ejemplo, 20 meses ya sin Corte Suprema de Justicia, números preocupantes en índice de Estado de Derecho, digamos, ¿cómo se está conciliando el poder atraer esta inversión extranjera directa al mismo tiempo, digamos, de tener esta falta de certeza jurídica? ¿Ha impactado de alguna forma? ¿Se está haciendo algo al respecto? Bueno, sí, la certeza jurídica, bueno, no es que no tengamos certeza jurídica, claramente, pero es un tema que sí podemos mejorar. Inclusive esta misma ley antitrámites que ya se aprobó es parte de la certeza jurídica que estamos buscando, porque lógicamente va a haber menos manos humanas, por así decirlo, en medio de todos los procesos para venir a establecer empresas, para ir a hacer cualquier trámite. Y recordemos que el primer principio de la transparencia pues es quitar la participación, por así decirlo, de manos humanas y de papelería para que todo sea a través de sistemas. La certeza jurídica hay que trabajar en ella, pero sí hay que tomar en cuenta que esto no viene de ahora, sí se está trabajando. El hecho de no tener pues las cortes electas pues no es un tema pues que sea responsabilidad del Ejecutivo, pero tenemos cortes, hay que cumplir los procesos y estamos claros pues que eso se tiene que dar y que es una percepción, diría yo, que tenemos que cambiar. Nuevamente, afuera de eso, diría yo que la situación en general, a pesar de que hay empresas pues que no pudo llegar el Estado, por ejemplo, con créditos, con fondos de garantías, sí se entregaron arriba de $2,000 millones en programas de apoyo de todo nivel. Pensemos no solo créditos a través de diferentes bancos del sistema, se modificó inclusive a través de la Superintendencia de Bancos algunos reglamentos para que las empresas que tuvieron problemas el año pasado para pagar, pues pudieran no dañar su imagen crediticia en el sentido de poder tener ese compás de espera. Hubo subsidios también a la energía eléctrica, dotación alimentaria, hubo el aporte también de protección del empleo, donde se le dieron también 75 quetzales diarios a las personas que quedaron sin empleo, y se entregaron, diría yo, una serie de aportes que nos permitió pues claramente estabilizar la economía, y estamos viendo pues estos sectores que entendemos que tienen problemas. Tenemos reuniones, diría, eso es casi a diario, de ver la manera de cómo los podemos ir apoyando. Ahora bien, licenciado San José, de cara a el próximo año, ya este 2021, estamos pasando la mitad del primer semestre y va muy rápido. El año después de junio se va sumamente rápido. ¿Qué tendría que ser, digamos, los puntos principales a trabajar en el 2022? Tomando en cuenta que estamos sujetos también al tema de la vacunación. No podemos hablar de reactivación económica si no hay un plan eficiente de vacunas, y al día de hoy no lo hay. Entonces, ¿en qué tendríamos que enfocarnos en el 2022 en cuanto a tema de recuperación económica? Bueno, primero que nada, si se va a trabajar en esta ruta o en este planteamiento, ¿no?, que realizó y toda esta propuesta que se realizó por medio de McKinsey, habría que empezar a ver qué es lo que hace falta modernizar en varios aspectos en el país. Precisamente revisar el tema de cómo está la infraestructura y comenzar a plantearse la ruta para poderla iniciar, si de ser posible en el 2022 sería lo mejor. ¿Por qué? Porque esta movilización de las cadenas globales de valor, si bien llevará tiempo, porque llevará tiempo, o sea, no se va a mover una empresa de algún país asiático de una vez para acá, pero digamos el tiempo sí juega un papel importante. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos países, no solo Guatemala, que están aquí en la región, y ahí sí hablo de Latinoamérica en concreto, que ya se están preparando para ese tipo de inversiones que se van a mover, que se van a movilizar. Si bien tenemos ventajas, ¿no?, como la cercanía con Estados Unidos y todo lo demás, pero sí habría que comenzar a avanzar en mejorar
Por ejemplo, el tema de los tiempos que nos lleva a movilizar una carga. Son tiempos exageradamente grandes. Sabemos que las carreteras no están en las mejores condiciones. Otra vez el tema de las aduanas y los puertos, agilizar, comenzar a buscar cómo agilizar esos procesos, porque aunque parezcan cosas y que son, digamos, sencillas, sí juegan un papel muy importante en todo esto, en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de situación, cadena de ensamblaje y todo lo demás, los tiempos juegan un papel muy importante y eso pues, sería algo de lo que debería comenzarse a trazar en la hoja de ruta. Ahora, conforme a lo que me menciona del tema del plan de vacunación, la verdad es que sí está teniendo muchas complicaciones. Tal vez comenzar a revisar, ¿no?, los contratos que se tienen, ver las condiciones en las que están actualmente. Sabemos que si bien existe una escasez, digamos, a nivel mundial de vacunas, porque precisamente pues, las empresas no estaban listas para poder comenzar a producir en masa y a esas grandes cantidades, pero sí hay algunos arreglos que se han visto en otros países donde va avanzando de cierta manera la vacunación, va un poco mejor que en Guatemala. Y sí habría que revisarlo. Yo consideraría que habría que revisarlo, ver qué se puede hacer, en qué se puede aportar y de qué manera, de cierta forma, ir agilizando una mayor ingreso de vacunas al país. Y claro, la transparencia ante todo para poder saber y que la población conozca la situación en la que se encuentra el plan, ¿verdad? Ministro Richie, usted mencionaba el tema, por ejemplo, de la reforma de la ley antitrámites. Digamos, ¿considera usted que hacen falta otros esfuerzos, otros proyectos de ley por aprobar en el Congreso de la República que puedan de cierta forma pues apoyar esta reactivación económica que se está impulsando desde el Ejecutivo? Bueno, hay una lista bastante importante de reformas que ya tiene el Congreso, que las ha venido apoyando el Ejecutivo, y no digamos que todas son de esta administración, son leyes que vienen desde hace algún tiempo. La misma ley de leasing, recuerdo desde el momento que yo estuve en el Congreso, ya estaba esa ley, hasta ahora se logró pasar. Está la ley de factoraje, que también es una figura que en Guatemala carece de una regulación jurídica adecuada y que es muy importante. Y hay algunas reformas también que no son forzosamente orientadas a la parte, por así decirlo, de la empresa, pero más a nivel de fortalecer el sistema financiero. Por ejemplo, hay algunas reformas a la ley de bancos y grupos financieros, que eso también está allá en el Congreso. Esperamos que eso se pueda aprobar, que va a volver un sistema financiero más robusto que el que nosotros tenemos actualmente. Hay algunas reformas, inclusive la ley orgánica del crédito hipotecario nacional, en el sentido de que pueda ser más competitivo en relación a los bancos locales. Y así hay varias, diría yo, estrategias y varias iniciativas que se han venido trabajando, inclusive la misma ley de adquisiciones públicas, este proyecto de ley donde ya estamos claros que la ley de contrataciones actual pues ha venido siendo parchada numerosas veces. El decreto 57-92, pues cabalmente como lo dice el decreto, es de 1992, ya es una ley que viene a ser relativamente obsoleta, y estamos trabajando ya también con la banca multilateral, con el Banco Mundial. Ya hizo principalmente un proyecto de ley que lo vamos a retomar ahora en estas semanas. Entonces hay muchas cosas que se están haciendo, pero sí cabalmente Guatemala va bien, la economía va bien, la recaudación va bien, hay una buena relación con el sector privado, hay una buena relación entre los poderes del Estado. La parte de seguridad y justicia, pues vemos nosotros que el Ministerio Público ya tiene 340 fiscalías, tenemos una fiscalía en cada uno de los municipios del país. Eso realmente también es un tema, diría, sumamente importante para poder generar el acceso a la justicia de una manera más rápida. Entonces hay cosas muy buenas que están pasando. Creo yo que el tema de las vacunas, como decía el licenciado, es un tema que tenemos que solucionar. Lastimosamente, 75% de todas las vacunas las han concentrado 10 países, que vemos nosotros que ya están terminando su primera fase de vacunación, y va a empezar a haber más oferta de vacunas. Si hay más oferta, pues el precio va a ser mejor, es ley de oferta y demanda, y sí, efectivamente, tenemos que tener nosotros aquí una mejor gestión de estas vacunas. Pues yo no estoy metido en el proceso de negociación de las vacunas, solo en la parte financiera, en donde hemos dicho en repetidas ocasiones que los recursos están disponibles, y también cabalmente la logística de vacunación para que las personas pues que se vacunen lo puedan hacer de una manera muchísimo más ágil y menos complicada, porque sí, claramente, a pesar que Guatemala es un país muy resiliente, y lo vemos nosotros en la cantidad de fallecidos por cada millón de habitantes, que seguimos siendo de los países más bajos, inclusive con un porcentaje de vacunación más bajo, sí es un tema que hay que solucionar. Al estar vacunados, igualmente va a fortalecer el turismo, la gente va a salir a trabajar con mayor confianza, y es algo
que nosotros como Ejecutivo estamos casi que todos los días tratando de apoyar a las autoridades del Ministerio de Salud para que esto se pueda ir solucionando a la brevedad. Licenciado San José, ya para ir finalizando, todos los países están a este momento o a este año, pues prácticamente compitiendo por lo mismo: reactivación económica, generación de empleos, ver cómo atraen inversión extranjera. O sea, somos Guatemala y a la par El Salvador, México, Costa Rica, Panamá. O sea, todos están compitiendo por lo mismo. ¿Qué podemos hacer de elemento diferenciador para poder, pues, en medio de esa competencia sobresalir y poder captar inversión, generación de empleo? ¿Qué elemento diferenciador de lo que hacen nuestros vecinos podemos tener? Excelente pregunta. Y primero quisiera mencionar el tema de, si bien ya sería algo redundante, es una cercanía que se tiene con Estados Unidos. ¿Y por qué lo menciono? Sabemos que la demanda alimenticia, por ejemplo, de Estados Unidos no ha sido suplida en su totalidad por los países de la región. ¿Y a qué voy con esto? Se puede aprovechar por ahora esos aspectos porque tenemos una facilidad, digamos, de cierta manera, de poder comenzar a producir productos alimenticios para empezar, pero sí con cierto, digamos, valor agregado. Ya estamos hablando de ya exportar conservas y todo ese tipo de otras cosas también. Pero esa parte, que creo que es la agroindustria, la que podría por el momento ser una facilitadora para empezar a abarcar mercados un poco más, por así decirlo, sofisticados que se tienen en Estados Unidos, no los que buscan grandes volúmenes, sino los que buscan unos volúmenes más pequeños, más exclusivos y que los pagan de cierta manera mejor. Ese es un punto muy importante. Ahora, otro que se ha visto es el tema de los textiles. Vimos el cambio que se dio con la cancelación del Acuerdo Transpacífico, en el cual se vio beneficiada la región Guatemala, que ya había, digamos, de cierta forma disminuido su participación en este tipo de aspectos, pudo lograrlo. ¿Y qué es lo que facilita acá? Al tener, digamos, ciertas líneas que sí pueden producir cantidades masivas, pero que no son tan grandes, podemos de cierta forma irnos adaptando a lo que se vaya requiriendo. Y considero que esa fácil adaptación es una de las que se puede de cierta forma explotar. También el tema de la diferenciación, y habría que tener un poco también de voluntad para poder agilizar el tema de la mano de obra joven, que es algo que tenemos en comparación con algunos, si bien muchos países también de América Latina los tienen, pero acá estamos ya prácticamente entrando al bono demográfico, y ese tipo también de factor diferencial es el que podríamos aprovechar. También empezar a plantear el buscar algunas acercamientos en conjunto con países de la región, hablando del tema de Guatemala, Honduras y El Salvador, para poder ofrecer unas condiciones todavía un poco más grandes en temas de mercados. Eso es lo que yo quisiera ver. Ministro Richie, digamos, desde su punto de vista y desde la cartera de finanzas, ¿qué condiciones a corto plazo pues se deben seguir sentando realmente para poder seguir trabajando en un crecimiento económico sostenible, y sobre todo, pues qué planes hay a futuro de parte del Ejecutivo para seguir trabajando en esta reactivación económica? Bueno, lo que tenemos ahorita, digamos, a la vuelta de la esquina, como diríamos coloquialmente, es la elaboración del presupuesto para el próximo año, para el año 2022. Recordemos que nosotros aún seguimos operando con el decreto 25-2018, que es un presupuesto que se aprobó en el 2018, que es el que hemos utilizado, pues no estábamos nosotros en el gobierno, pero se utilizó en el 2019, 2020, 2021, y ahora claramente necesitamos pues tratar de aprobar un presupuesto para el año 2022 que nos permita a nosotros enmarcar todo el destino de los fondos hacia una ruta, pensemos, no solo de servicio de deuda, no solo de funcionamiento, sino realmente poder elaborar una agenda de desarrollo social y económico. No podemos hablar solo económico, sino social, porque estamos conscientes de estas grandes brechas que nosotros tenemos que ir solucionando para que todos los guatemaltecos tengan mejores oportunidades. Pero yo tal vez algo que sí quiero capitalizar, y de verdad que es lo que sí tenemos que estar totalmente claros, es lo que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, el licenciado San José, si ustedes lo oyen, pues no es que pensemos exactamente igual, pero vamos en la misma línea. Yo creo que eso es lo que no hemos visto nosotros en Guatemala
de veras, yo no recuerdo cuando estábamos todos en la misma línea como estamos ahora. Esto no es un tema de ideología, no es un tema de absolutamente nada, es un tema que estamos todos totalmente claros hacia dónde tenemos que ir. Sabemos que estamos en un escenario único, positivo. Siempre después de las crisis vienen las oportunidades, eso no es nuevo, eso nos está pasando a nosotros. Muy bien decían ustedes, bueno, en esta competencia, cuando hay competencias, tienen que haber ganadores, por eso están hablando de competencias, y Guatemala está ganando la partida. Nosotros somos el mejor país en la región y en Latinoamérica en términos de crecimiento económico el año pasado, de recuperación para este año. Entonces, vamos bien, y yo creo que en el momento que vayamos todos en la misma línea, que logremos ser asertivos en la forma de comunicar para que esta buena realidad que estamos nosotros viviendo se le pueda trasladar a los guatemaltecos, va a ser, diría yo, el punto clave para poder salir adelante y poder, pues, aprovechar, repito, estas buenas condiciones que tenemos ahora y realmente lograr esa transformación en el país que tiene que ir de la mano claramente a una política de transparencia y calidad del gasto. Nunca antes habían tenido acceso, pensemos, cualquier persona, cualquier empresa, cualquier entidad de sociedad civil, de poder fiscalizar los recursos del Estado. Si ustedes entran a la página web del Ministerio de Finanzas, pueden entrar a la última cuenta del presupuesto, pueden entrar a ver todos los números de las ONGs, avances físicos financieros, un portal de fideicomisos, un portal de préstamos externos. Entonces, estamos poniendo toda la información a disposición para que sea la información, para que sea transparente y que esa transparencia nos vaya generando a nosotros una auditoría social que sabemos que es muy importante y a la vez vayamos logrando nosotros pues esa mejor calidad del gasto para el Estado, para que cada centavo que nosotros recibamos sepamos hacia dónde va y que se utilice de la mejor manera posible. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en este segmento de las 8:45. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, Marinés, yo creo que ciertamente hay que uno ver de cara al futuro, tal como decía el ministro, después de una gran tormenta siempre sale el sol, ver las oportunidades, pero el pensar positivo no te tiene que alejar de la realidad. Y más allá del discurso de un funcionario que puede verlo todo de forma muy bonita, hay una realidad del guatemalteco de a pie muy distinta al discurso. Así es, Mario, sin duda alguna, como tú dices, trabajar para que ese discurso realmente se transforme en la realidad del día a día del guatemalteco, ¿no? Que los guatemaltecos perciban justamente ese crecimiento económico del que tanto se habla y sobre todo pues que realmente se sienten esas condiciones. Guatemala sin duda alguna ha salido bien parado post pandemia en el tema de crecimiento económico, esperemos que siga avanzando así y sobre todo hacer llamados a esos detalles como tema de vacunación, ¿verdad? Por ejemplo, claro, que son cosas que no podemos obviar. Claro, y porque va empatada una cosa con la otra, porque imagínate tú, no se pueden hacer conciertos, por ejemplo, hay toda una industria de conciertos en Guatemala, turismo no se puede, claro. Y eso conlleva otra gama de elementos económicos, porque el turismo no solo es el visitante, son restaurantes, son hoteles, son parques, o sea, todo lleva y conlleva y está entrelazado. Lo cierto es que, hay que decirlo también, aquí no tuvimos un descalabro económico, de que teníamos 5 quetzales en el banco y al día siguiente se volvieron 10, o sea, son cosas positivas, pero sí creo yo que al final son cuestiones que también los funcionarios deben de salir un poco más a la calle y conocer un poco la realidad, ¿no? Así es, sin duda alguna, Mario. Esperemos que avance en pro de justamente el guatemalteco de a pie para que realmente se transforme este crecimiento económico en la realidad de los demás. Por supuesto. Bueno, 10 de la noche con 4 minutos. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el segundo tema de la noche.